Desde 1950, hemos modificado nuestro planeta más que en los 200.000 años de nuestra historia. La ganadería intensiva es la primera causa, o una de las causas principales de cualquier problema ambiental global que sufre nuestro planeta. La ganadería intensiva es la primera causa de la extinción de especies, primera causa de la destrucción del hábitat, primera causa del consumo de recursos, primera causa del cambio climático, primera causa de la falta de agua, primera causa de la contaminación del agua, incluido mares y océanos, primera causa de destrucción de selvas y de las bacterias resistentes a antibióticos. Además, el hambre, pobreza y enfermedades también tienen conexión directa o indirecta con la ganadería intensiva. Antes de explicar todo esto, no debemos confundir la ganadería intensiva con la ganadería sostenible y tradicional. Cuando pensamos en ganadería, nos viene a la mente animales comiendo pasto en una pradera o animales comiendo los restos de zonas agrícolas tras cosechar, eliminando así los restos de cosecha y fertilizando con sus heces. En ambos casos, el ganado puede estar en un número adecuado para evitar el sobrepastoreo, el exceso de estiércol y el sobrepisoteo que compacta e impermeabiliza el suelo. Esto es la ganadería extensiva, sostenible y beneficiosa para la agricultura. La ganadería intensiva no tiene nada que ver con esto. Son animales en gran número hacinados, encerrados, en condiciones insalubres, sucios, débiles, enfermizos, maltratados, expuestos a muchos químicos como los desinfectantes, y que en vez de comer su comida natural, les dan piensos de engorde, principalmente soja y maíz, ambos transgénicos y con residuos de pesticidas. Son animales tratados con hormonas de engorde y grandes cantidades de antibióticos. Parte de estos químicos, hormonas y antibióticos pasarán a nosotros al alimentarnos de estos productos. Además, su contenido nutricional es peor que los animales alimentados con pasto. En ganadería intensiva incluimos animales para obtener carne, leche, huevos y los peces de las piscifactorías. La demanda de productos animales es cada vez mayor en el mundo, debido no solo al vertiginoso crecimiento de la población humana, sino también al gran número de países en creciente desarrollo, ya que conforme más se desarrolla un país, más demanda de productos animales hay, ya que aumenta la clase media que se puede permitir alimentos de origen animal. Esta gran demanda ha multiplicado la ganadería intensiva. Para poder alimentar a tanto ganado, necesitamos mucho terreno y agua para agricultura, por lo que destruimos bosques, agotamos el agua y contaminamos con grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas para alimentar al ganado con soja y maíz. Con respecto al cambio climático, se requiere mucho petróleo para transportar la comida animal por el mundo para los tractores y para la fabricación de fertilizantes y pesticidas. Como las plantas absorben dióxido de carbono, la deforestación para obtener terreno agrícola aumenta el cambio climático. Además, la ganadería emite gases de efecto invernadero más potentes que el dióxido de carbono, que son el metano y el óxido nitroso. A diferencia de lo que nos han hecho creer, la ganadería emite más gases de efecto invernadero que la suma de todo el transporte del mundo. De hecho, la ganadería es la causa número 1 del cambio climático que está provocando el derretimiento del hielo y catástrofes naturales. El cambio climático cambia el ciclo del agua. Por cada grado que aumente la temperatura de la Tierra, se evapora un 7% más de agua, desequilibrando el ciclo del agua, lo que produce fenómenos atmosféricos mucho más intensos. Por eso cada vez aumentan más en número e intensidad las inundaciones, ciclones, huracanes, sequías, etc. En los últimos 100 años, las catástrofes naturales se han multiplicado por 4 y se prevé que cada vez cause más hambruna y migraciones. Ya ha desaparecido el 30% de los corales, que son bastante sensibles a los cambios de temperatura del agua. La temperatura media de los últimos 15 años ha sido la más elevada que se ha registrado jamás. Para mantener la temperatura por debajo del peligroso umbral de 2 grados centígrados que se pactó en el Acuerdo de París, los países de altos ingresos deben reducir el consumo de carne roja en un 80%. Si todo el mundo llevara una dieta vegana, se reduciría la emisión de gases de efecto invernadero en un 70%. En cuanto al consumo de agua, decir que la superficie agrícola para consumo animal ocupa muchísimo mayor territorio que la superficie agrícola para consumo humano. Aproximadamente cubre el 45% del total de tierra del planeta.
El resultado es que ya no tenemos suficiente tierra para alimentarnos nosotros los humanos, y que la ganadería es el sector que más agua consume del mundo, alrededor de 1/3, principalmente por el agua gastada para producir los alimentos para la ganadería. Muchos pozos de agua subterránea están agotados, y muchos ríos ya no llegan con agua al mar durante varios meses al año. El suministro de agua dulce podría agotarse para el año 2050, produciendo un colapso alimentario por falta de agua. 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable y padecen hambre, a pesar de toda el agua gastada y todos los alimentos producidos para la ganadería. Continúa viendo la segunda parte del vídeo. Parte 2. Alerta medioambiental. Efectos ecológicos de la dieta carnívora de un mundo. Destrucción del hábitat, pérdida de la biodiversidad, resistencia a antibióticos, pandemias, soluciones y conclusiones. Los gobiernos deberían poner más impuestos a los alimentos que emiten más gases de efecto invernadero y menos sustentables como la carne. Esto haría que cambiara el consumo, reduciendo el consumo de productos animales. Pero hasta ahora, vemos que los gobiernos están haciendo todo lo contrario, ya que dan subvenciones para la ganadería y cultivos como el de soja y maíz, promocionando que se siga como hasta ahora. Para alimentar a la ganadería se requiere mucha agua y muchísimo más terreno agrícola, por lo que destruimos el hábitat directamente al talar o quemar bosques para plantar soja y maíz para el ganado, y destruimos el hábitat indirectamente al agotar el agua, ya que lleva a la desertización. La ganadería ha destruido el 70% del Amazonas. La mitad de los bosques maduros tropicales han sido destruidos y se calcula que para 2030 solo quedará el 10% de los bosques. Los fertilizantes y los desechos ganaderos, principalmente heces y purines, contaminan el suelo, el agua subterránea y el agua de ríos y mares, produciendo destrucción del hábitat acuático al crearse zonas de hipoxia, llamadas en los océanos zonas muertas. Los océanos también están muy afectados, principalmente por los fertilizantes y los residuos ganaderos que llegan al mar, produciendo las zonas muertas y por la sobrepesca. Las 3/4 partes de los recursos pesqueros están agotados, en declive o al borde de estarlo. Si el ritmo actual de pesca continúa, la pesca colapsará en menos de 30 años. 1/3 de todos los peces comestibles cogidos son para alimentar el ganado y a los peces de piscifactorías. Cada vez los mares están más vacíos, por lo que alrededor del 70% del pescado que comemos viene de piscifactorías. Según las previsiones para 2045, la pérdida de especies será tan grande que no nos recuperaremos y la Tierra sufrirá un colapso ecológico. En cuanto a las enfermedades, la ganadería es la principal responsable de la resistencia a los antibióticos, que presentan cada vez más bacterias, y también aumenta mucho las posibilidades de epidemias si pasan enfermedades de los animales a los humanos. Al incrementar el número de animales de granja, deforestar y destruir los últimos hábitats naturales, creamos las condiciones perfectas para que surjan nuevas epidemias. En criaderos de ganadería intensiva y en mercados de animales vivos, se han producido el paso de enfermedades a los humanos, como es la gripe porcina, COVID, gripe aviar, etc. Aproximadamente, el 75% de los antibióticos se usan en la ganadería para prevenir o curar enfermedades en el ganado intensivo, ya que el hacinamiento de los animales y las malas condiciones higiénicas favorecen las enfermedades. Además, en animales jóvenes se usan los antibióticos también para que engorden, práctica ahora prohibida en muchos países. Con los antibióticos y el agua nos dicen la misma historia. Nos dicen que ahorremos agua, que hay poca. Nos dicen que no abusemos de los antibióticos, que aparecerán bacterias resistentes, cuando la proporción de agua y antibióticos usados por los humanos es muy inferior a la de la ganadería intensiva. Los microbios resistentes a antibióticos causan 700.000 muertes en el mundo todos los años, en la Unión Europea 33.000, y la previsión es que esto crezca. Para 2050 podría haber más muertes por resistencia a antibióticos que muertes de enfermedades, que ahora son causas de muerte muy comunes, como el cáncer. En el futuro, podemos volver a tener mucha mortalidad infantil, como ocurría en el pasado cuando no había antibióticos. Quizás la próxima pandemia no sea un virus como el COVID-19, sino una bacteria resistente para la que no existirá ningún antibiótico efectivo. El tiempo se acaba. Estamos muy cerca de llegar a puntos de no retorno. O se actúa pronto o habrá grandes colapsos ecológicos con consecuencias en la economía, la salud, la alimentación, etc.
Todos los problemas vistos se pueden reducir eliminando o reduciendo el consumo de productos animales. Si comparamos a una persona vegana con una persona con una dieta rica en carne y productos animales, encontramos que el vegano produce indirectamente con su dieta un 50% menos de dióxido de carbono, una 1/11 parte de consumo de petróleo, una 1/13 parte del gasto de agua y requiere una 18ª parte de tierra para alimentarlo. La dieta vegetariana, además de ser más sostenible, es más saludable, ya que se relaciona con menos enfermedades, como infartos, cáncer, diabetes, etc. También se ha visto que en las zonas azules del planeta, que son aquellas en las que vive más gente centenaria, la gente consume una dieta principalmente de origen vegetal. La mejor manera de detener estos problemas ambientales es por nosotros mismos, reduciendo el consumo de productos animales. Así bajaría la demanda y se reduciría drásticamente la ganadería intensiva. Otra manera es consumir productos animales únicamente de ganaderías sostenibles, pero eso es muy difícil de encontrar, ya que en menor o mayor cantidad, a prácticamente todos los animales, aunque salgan a pastar, también les dan algo de pienso. Las principales conclusiones del vídeo son las siguientes. Primero, la ganadería intensiva es la primera causa de los grandes problemas ambientales, como el cambio climático, la extinción de especies, la falta de agua, la aparición de microbios resistentes a antibióticos y la destrucción del hábitat, incluido la destrucción de selvas y las zonas muertas de los océanos y mares. Segundo, la mayoría de estos problemas es debido a la agricultura a gran escala necesaria para alimentar al ganado. Tercero, estos problemas no paran de aumentar ya que la demanda de productos animales es cada vez mayor, por la creciente población humana y por el creciente desarrollo de muchos países. Cuarto, la mejor solución sería que todos redujéramos el consumo de alimentos de origen animal.